benvinguts a l'estrena del documental d'Ací, d'Antonio, Aurora sobre l'arcoiris. Moltes gràcies per vindre. Sabeu que esto forma part del Diversiels, que és un documental, és un festival de cultura independent d'ací, de la ciutat d'Elx. I donar moltes gràcies al Casal per deixar-nos l'espai per a fer quasi tots els actes ací. I res més, moltes gràcies a vosaltres y le doy pas a Antonio. Bueno, muchas gracias por venir, lo primero. Para situarnos un poco en contexto, el documental empieza el 25 de noviembre de 2024, cuando en el pleno homenaje a la violencia de género, en contra de la violencia de género, la concejala Aurora Rodil profiere unas palabras, vamos a decirlo, negativas, hacia las mujeres trans, diciendo que no son mujeres y que no tienen que tener esos derechos. A partir de ahí contamos con el testimonio de activistas, mujeres trans afectadas, políticos, política, solo una que los demás no han querido, no han podido, no han querido, vamos a dejarlo ahí. Y espero que disfrutéis el documental y muchas gracias por venir, la verdad. Qué intensito todo, ¿no? Quería llamar aquí también para este mini coloquio a Naya, que aparece en el documental, y a Alba, que ya lo tengo aquí. Dos sillas. Yo sí. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Muy interesante. Nadia, tú que eres como una de las protagonistas del documental. Pues a mí me parece muy necesario el documental, súper conciso, se ha contado todo, hay también un poco de dos puntos de vista, pero claro, son dos puntos de vista que uno es lógico, que tú eres el punto de vista del odio. Entonces se cuenta muy bien y sobre todo tenemos la información importante que es la de nuestro punto de vista, porque es lo que no se cuenta, lo que se silencia. Como la productora. Exacto. Lo que no se cuenta, lo que se silencia, lo que justamente incluso las cámaras no enfocaban en el ayuntamiento, todo eso que se silencia, que se tapa, era necesario contarlo. Así que muchas gracias. A ti por participar. Bueno, ella parece que sí. Al principio dice que no y luego dice que sí. Claro, es que no puede ser, ya no puede caer como algo como tan evidente. Luego el artículo 14. Claro, a ver, ¿no? También con esto también queríamos demostrar que al final su discurso es totalmente contradictorio. O sea, al final dice una cosa, pero los actos que hacen son totalmente distinta. Ya respecto a las personas LGTBIQ+, pero llamó a concejalías al grito pelado porque vais a hacer un evento LGTBIQ+. O sea, es que son cosas que al final no determinan. O respecto a las personas LGTBI, pero después nos llamas, pero después a espaldas nuestras. No, todos somos hombres y mujeres. Claro, empieza el discurso diciendo eso de saque todo por la claro, vida, a ver, pero también acaba diciendo por todo lo peor, claro, que son diferentes, que no sé qué, encima van en contra de su religión, que ya es católica, como lo personaliza mucho, o sea, ya más de discurso. Claro, ya, pero es que también atenta directamente contra sus propios conocimientos médicos, porque es que ella es médica y dice claramente lo de el XY, XX. Señora Rodil, ¿es consciente de que existen personas intersexuales que tienen cromosomas XXY? Al nacer, pues sean personas que realmente no, y eso es ciencia también. Claro, o sea, y al final es como estás negando la existencia médica y certificada y todo por un montón de estudios de las personas intersexuales, por ejemplo. O sea, es que al final son cosas que son totalmente contradictorias y que encima atentan contra su propio juramento, por ejemplo, como médica, de básicamente seguir los parámetros médicos.
algo tan básico como eso. Si los parámetros médicos dicen que no solamente hay dos tipos de tipología biológica para una persona, que hay más, ¿usted qué hace? Se lo mete... Yo estaba hablando con un chico que se hizo chica, bueno, no era chica y se hizo chico, y se llamaba Marco, hablé hace tiempo con él, y me dijo que tenía problemas también de seguridad social, con los médicos, A ver, si es que... la hormonara. Claro, o sea, eso es lo que hemos dicho en... Historias también. Sí, a ver, eso es lo que también hemos dicho en el documental. Sin irnos lejos, el alcalde de aquí y la concejala de Acción Social saben perfectamente que aquí hay problemas en el cambio registral, o sea, no solamente de las personas trans. En el cambio registral, chicas trans que han tenido que cambiar precisamente de especialista porque no les daba el acceso a la medicina que les hacía falta de verdad, derivaciones absurdas a Alicante y después vuelta para aquí, o sea, son cosas que las saben desde que tuvimos esa reunión hace 2 años, o sea, ya hace prácticamente 2 años, y no se ha hecho nada al respecto, ni ninguna. O sea, es que ni campañas, ni nada se ha hecho. No se recorta, como dicen, pero si no se avanza, tampoco es lo mismo. Este chico se quejaba de eso, de los médicos, que no... Bueno, yo os quiero felicitar porque realmente me parece que es un documento importante para visibilizar la situación y para transformar. Me emocionó demasiado, me sentí identificado, me sentí también atropellado, golpeado, maltratado por las palabras de este personaje. Me emocionó, me conmovió demasiado y os repito que como documental cumple su función, que es la denuncia. Pero me gustaría que no nos quedáramos solo ahí, sino que me pareció muy bonito porque comprendí que es transformando la ciudad. Y me parece que eso es lo que debemos de rescatar de esa mierda, el nacimiento de transformar la ciudad, porque de eso... Y vemos como también hablando biológicamente y usando las palabras de la naturaleza que utiliza este personaje, como la mierda es abono para que florezca la vida. Entonces me parece sensacional que a través de esta mierda nazca transformando la ciudad, y es importante que comprendamos también de dónde viene este movimiento, que lo apoyemos. Y mi invitación y mi deseo sería que este documental no se quede aquí entre nosotros, que el próximo mes hagamos lo posible porque se reproduzca, de ser posible en todos los pueblos de la comunidad, en las principales ciudades, y que hagamos desde Temis que tenga la mayor repercusión posible, porque es importante que conozcan lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y sobre todo lo que va a ocurrir con transformando la ciudad. Y pido un aplauso nuevamente porque es un trabajo. En cuanto a transformando la ciudad, sí que podemos hablar ya de una segunda edición. Dentro de muy poquito ya tendremos cartelería ya saliendo y todo. Este año volvemos un poquito más fuertes, ¿vale? También ampliamos un poquito horizontes, entonces recojo la caña. Y nada, este año también transformando la ciudad se dividirá entre Elche y Alicante. Así que nada, podremos disfrutar de una segunda edición un poco más amplia y más cargadita de cosas. Es un proyecto muy necesario y sobre todo por lo que decíais antes, que por ejemplo Lorca tiene una postura a favor, que es una persona conocida, que sale en la televisión, que sale en medios, es como un contragolpe también, salir en la televisión, salir en medios, hacernos muy visibles, salir a la calle, y también un poco lo que decía en el documental, que la gente conozca las vidas trans, que vean que somos personas normales, que somos profesoras, que somos diseñadoras, que somos pues gente común, y ya está. Que no somos eso que dicen que son la gente de ultraderecha, y sobre todo que solo queremos ser felices y vivir en paz. Esa fue mi experiencia tal cual, porque yo no conocía a nadie, conocía solamente de forma virtual a Alejandra, y me dijo, por cierto, el mes que viene está esto, ¿por dónde vienes? Y dije, bueno, no sé, me va a parretear. Y
sinceramente aquí me tenéis. Sí, Sí, a mí me encantó conocer a todas estas personas, además me recibieron como, claro, vete, ¿sabes? Sin preguntar, sin juicio ni nada, y descubrí pues una maravilla de personas. Realmente Y una comunidad además, que la mejor idea que tuviste, porque las fotos que sacaste son súper fue un bonitas. gustazo hacerlo y no Que vuelvo son, a repetir. que son las imágenes que aparecen en la cartelería Sí. del documental, son de ella. Así que enhorabuena también por eso. Muchas gracias. Bueno, fue un placer contar contigo desde el primer Claro. momento, o sea, es que... Nos adoptamos mutuamente, se puede decir. Claro. Al final, ya sabes que aquí en Temis es eso, o sea, al final quien quiera acudir a nosotros tenemos las puertas, el corazón y todo. Es bienvenido. Claro, si es que además yo hace unos meses estuve hablando con una que hasta el momento era mi amiga, hasta que de pronto destapó que era muy transfoba. Y claro, intenté tener un diálogo con ella y tal, y decía argumentos similares a los de Aurora. Y yo le decía, cuando quieras, que vienes, te presento a estas personas, y verás tú que no dan miedo, que son monstruos, no te van a hacer nada en el baño, lo único que quieren es que las respetes y no vengas con historias de, no, es que el colectivo, no son gente, o sea, no son una idea flotando en el éter, son personas. Con sus sueños, sus derechos, sus necesidades, sus problemáticas, y lo único que necesitan es dejarla Desde vivir. pequeños están luchando. Claro, es que es muy fuerte, exactamente. Claro. Es así. No hacen, yo creo, hablo, si me lo permites, no creo que uno decida, ¡ay! No. Todo lo contrario, es muy difícil a veces, porque la sociedad, bueno, yo a nivel personal, claro, la sociedad te acostumbra a la idea de crecer, digamos, con la identidad con la que has nacido. Entonces, como que te convencen a lo largo de los años, tu familia, pero de buen rollo, en plan, ellos no lo hacen en mi caso, ¿vale? Intenta que seas feliz, pero nunca se creas alternativas, nunca se te habla de otro tipo de vida, todo el tiempo todos esos pensamientos, esa identidad que sientes encerrada, parece que es una especie de pesadilla personal, como si no hubiera pasado a nadie antes. Entonces es muy difícil porque socialmente falta mucha información, sobre todo para la gente joven, falta normalizar porque hay niños que a lo mejor necesitan todavía ayuda, necesitan información. Yo crecí con muy pocos referentes y poco a poco al final, por suerte, yo he tenido suerte, que he podido encontrar un camino, pero hay muchas personas que no han encontrado camino, que se han quedado en el camino, que también es muy difícil vivir una vida completa en un cuerpo o en una vida o en un contexto que te has montado que no te identificas al final. Pero para nada, no me refiero a profesionalmente, sino personalmente llegas a tu casa y no te sientes tú. Es que de referentes, como te has dicho, antes, hasta hace nada, solo eran La Veneno y Vivian Lepsen. Poco más. También. Claro, y luego estamos en un contexto, como dices, de una cierta fama de personas trans que se dedican a ciertas cosas o que tienen que hacer ciertos... Y también cuesta ir a operarse. Bueno, aparte, bueno, se puede vivir siendo trans sin operarse también, es una elección personal, claro. Pero bueno, resumiendo que aún así los referentes ahora mismo son bueno, no mejores, perdón, son diferentes, son mucho más plurales y así la sociedad también entiende que somos personas como cualquiera, personas normales. Sí, y ahora tenemos un pequeño minuto de honor. Así que, Ay, muchas gracias por venir.